Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa. Y comentándoles que el día de hoy vamos a platicar sobre el transporte público. Sobre el transporte público en Veracruz y en México en general. La idea de hacerlo de manera más amena y con más detalle, pues de alguna forma le hemos redondeado invitando a un experto en lo que es transporte público. Me estoy refiriendo concretamente al ingeniero Óscar Aguirre Zarrabal. Él es originario de Otatitlán, Veracruz. Estudió para ingeniero mecánico eléctrico en la UNAM. Ha tomado diversos cursos en el extranjero y se ha dedicado pues buena parte de su vida profesional a estudiar la problemática del transporte público y sus posibles soluciones. Por eso le damos la bienvenida al ingeniero Óscar Aguirre Zarrabal. Bienvenido, Óscar, gracias. Mucho gusto, muchas gracias, ingeniero. Gracias por invitarme. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Te conocí hace 20 años más o menos, Óscar. Más o menos. Tuvimos la oportunidad de platicar contigo sobre la problemática del transporte en Veracruz. En esa época era un servidor tuyo, alcalde, y tuve la oportunidad de platicar largo y tendido contigo sobre las posibles soluciones que había. Como sucede en México, muchas veces las buenas intenciones se quedan en eso, porque hay que luchar contra ciertos compromisos políticos, contra usos y costumbres, contra la incomprensión y sobre todo contra algo muy complejo, que es de alguna forma la aversión, el temor al cambio. Y para entrar en materia, pues empezamos con la pregunta siguiente. En tu opinión, ¿cuál es la problemática que se vive actualmente en el transporte público? Bueno, antes de contestarla, nada más para terminar de redondear, de aquel entonces era innovador lo que se proponía en Veracruz. Cuando nosotros aquí empezamos a buscar la solución, que finalmente no se logró, en León nos ganaron e hicieron su Pagobús, que fue el primer sistema en México de un transporte confinado, con estaciones elevadas y un primer modelo de BRT. Entonces, de aquí se llevaron la idea para allá. Entonces, bueno, esa fue una experiencia, por un lado, agradable, en el sentido de que no estábamos tan mal. Porque además funciona. Porque además funciona. Así es. Y yéndose a la pregunta, pues la problemática se puede mirar desde tres perspectivas, desde mi punto de vista. La primera, del usuario, es decir, el usuario tiene muchas incomodidades, muchas malas experiencias en el transporte, por temas de seguridad, por temas de falta de oferta donde debe haberla, falta de comunicación en general con las vías y con los destinos. En segundo lugar, la del concesionario, que pues en la mayoría no es negocio. ¿Por qué? Al estar desvinculado de la oferta, pues no controla el negocio como debe, como tendría que hacerlo. Y el tercer problema desde el punto de vista urbano, desde la ciudad. Las ciudades no están planeadas, han ido creciendo y últimamente de manera extraordinaria, sin considerar el tema del transporte público, sin cobijar con infraestructura adecuada al transporte público, que es el que la mayoría de las personas utilizan. Para mí está centrado en esos tres puntos el problema del transporte público. Yo creo que también podríamos agregar, si tú estás de acuerdo, el transporte público es necesario porque muchas personas no tienen vehículo. Así es. El transporte público es necesario porque es más eficiente, contamina menos. Mientras en un vehículo a lo mejor va una o dos personas y ocupa un espacio en una calle, en el transporte pueden ir
si está bien diseñado, pueden ir con comodidad o con cierta comodidad, si cuenta con algún servicio como aire acondicionado, etcétera, pueden ir 40 personas, la contaminación es menor. Eso es por un lado. Por otro lado, en el caso de los propietarios de las líneas de autobuses, pues también tiene una problemática, no es negocio. Así es. No es negocio porque el transporte en general está mal manejado, está mal planeado o no está planeado, para decirlo de manera más amplia. Y entonces no es negocio, la gente quiere que mejore, los pasajeros quieren que mejore, yo podría moverme en lugar de mi coche, moverme en un autobús, pero le piensa uno mucho. Entonces, ¿por qué? Por la inseguridad, porque están sucios, porque maneja muy rápido la mayoría de los conductores, porque es riesgoso inclusive en cuanto a la seguridad, te pueden asaltar en ciertas zonas. Hay una encuesta de Cedesol a nivel nacional y en segundo lugar en el tema de seguridad salió la seguridad a bordo de los transportes urbanos en México. Pero tampoco garantizan, en el caso del usuario, el tiempo de traslado. Es decir, pierde uno mucho tiempo en el viaje. Un viaje de la zona norte a Plaza Las Américas dura 1:30. Entonces, perder 1:30 en el servicio urbano, para la gente que trabaja, es tiempo que vale oro, ¿no? Entonces, hay efectivamente una sobreoferta una sobreoferta mal organizada de concesiones. Tradicionalmente, pues las concesiones se fueron ofreciendo o dando desde el punto de vista político, y aparentemente quien tuviera más concesiones tenía más poder, y hoy esas personas pues se dan de topes porque tienen un costo de operación altísimo al tener que mantener autobuses que van vacíos. El tema operativo es muy, muy importante, y entonces hay que empezar a pensar en racionalizar o racionar la oferta para poder hacer productivo el servicio, y entonces que con entusiasmo los concesionarios empiecen a mejorar también sus equipos cuando empiecen a haber rendimientos mejores, ¿no? ¿Cómo se le va a poder exigir a un concesionario, permisionario, no sé cuál sea la figura legal, permisionario, concesionario? Concesionario, sí. Concesionario. ¿Cómo se le va a poder exigir que mejore la unidad si a duras penas sale con los gastos y ahora que el combustible ha subido tanto? Entonces, normalmente lo que sucede es que cuando tienen una situación de crisis económica, piden aumento de tarifas y se da aquí un círculo vicioso. No pueden autorizarse tarifas más elevadas porque el poder adquisitivo de los ciudadanos está muy mermado. Han subido mucho las cosas, han subido pues la canasta básica, y los incrementos que esporádicamente se dan de sueldos no cumplen o no satisfacen las necesidades de las personas que trabajan, que están sujetas a un salario, porque ha subido todo mucho. Conclusión, está entrampado el problema y tiene que buscarse cómo arreglarlo. Sí, yo creo que hay un modelo, más que modelo, más bien. Si la operación del servicio urbano se hace con mejores prácticas, es decir, por un lado, responder efectivamente a la oferta y no pasarse de ahí, mejorar el factor de ocupación de los autobuses, mejorar la técnica de manejo de los conductores, es decir, un conductor que le pisa más de la cuenta al autobús y frena en el semáforo y vuelve a arrancar, pues gasta muchísimo más diésel que uno que maneja como debe ser, diésel, llantas y demás. El costo de operación, que es el más alto del costo de tener un autobús, se puede mejorar siempre y cuando la oferta esté de acuerdo con la demanda que hay, ¿no? Si una persona tiene 10 concesiones y sus autobuses van al 25% del factor de ocupación, bueno, pues no le va a dar ni para los chicles. Si en cambio esa misma persona se queda con 4 autobuses que siempre van a estar al 80 o 90%, pues va a gastar menos en operarlos y los va a traer más llenos y va a tener posibilidad de renovar equipos y demás, ¿no? Ese es un punto. El otro punto importante es que se organicen en empresas, que se organicen. Hay mucho hombre en camión en Veracruz.
hace algunos años había un dato ahí impresionante, ¿no? Eran casi 3,000 autobuses con 1,800 y pico de dueños. Entonces, el problema... Es muy difícil ponerlos de acuerdo. A poner de acuerdo a 1,800, bueno. Entonces aquí es donde los líderes, los fuertes, tendrían que iniciar con una buena técnica para poder agruparlos en empresas y entonces ser socios en lugar de ser permisionarios o hombres camión, que les permita mejorar economías, que les permita comprar llantas en común, que les permita inclusive tener estaciones de combustible propias, y entonces poco a poco, peso a peso, van bajándole el costo a la operación y empieza a hacer negocio, ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Aguascalientes. La ciudad tiene una peculiaridad, tiene avenidas que están concéntricas, son anillos concéntricos, y ahí los operadores del servicio urbano se pusieron de acuerdo en que todos tenían que pasar por todas las rutas. Entonces, una semana hacen una ruta, otra semana hacen la otra ruta, otra así. La parte operativa la organizaron de tal modo que equilibraron, digamos, el rodaje o el kilometraje que cada autobús recorre cada semana. Ahí se emparejaron. Están a punto de dar el paso de organizarse en empresa todos los de la ciudad. Es una organización que se llama Atusa, pero allá están todos los hombres camión, el que tiene 1 y el que tiene 10, y les ha ido resultando poco a poco. Han podido comprar equipo nuevo, han podido mejorar el servicio de una manera importante y están a punto de dar el paso de organizarse. Entonces quiere decir que sí se puede, sí hay manera de hacerlo. Hay ejemplos de éxito, desde luego. Tenemos aquí en México algunas ciudades y obviamente en el extranjero. En el extranjero, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, vemos autobuses perfectamente limpios, vemos autobuses puntuales, muy cómodos. Tienen también la mayoría de ellos aire acondicionado, calefacción según se requiera, y muchas personas prefieren efectivamente dejar el automóvil en casa y trasladarse en transporte público. Baja costos, reduce contaminantes emitidos a la atmósfera y pues de alguna manera los embotellamientos que aquí padecemos, no obstante que Veracruz no es una de las ciudades más grandes del país, seguramente se dan, pero de manera muy esporádica, cuando aquí en algunas avenidas, en algunas calles, en algunos lugares, son embotellamientos diarios incomodísimos, donde todo el mundo llega tarde a su destino, donde se queman de manera inmisericordia miles de litros de combustible teniendo el vehículo parado. Vamos a ir a una pausa y continuamos en un momento más platicando sobre el tema. Continuamos en su programa Líderes de Opinión y estamos hablando sobre el transporte público, cómo hacerlo eficiente, cómo hacerlo que dé un mejor servicio sin subir las tarifas y cómo lograr que sea un negocio rentable para los propietarios. Y para ello invitamos, como lo mencionamos al principio, al ingeniero mecánico electricista Óscar Aguirre Zarrabal, experto en estos temas. Entonces, Óscar, volvemos al caso del transporte. Casos de éxito en México, decías. En México está León. León es uno, Guadalajara, la Ciudad de México, obviamente. Ahí ha mejorado mucho. Ahí ha mejorado muchísimo y ahí ha habido negociaciones de todo tipo, ¿no? Desde la compra de concesiones hasta la conversión de los concesionarios antiguos en empresarios, y que ahora reciben su lana sin prácticamente manejar el autobús, porque pues, los metrobuses se manejan con conductores especializados. En fin, muchos se subieron al metrobús, entonces ganan como socios y ganan como conductores. Entonces la Ciudad de México ha sido un caso de éxito en ese tema. Y me hablabas también de Aguascalientes. Aguascalientes se organizaron, ahí lo valioso, lo increíble es que se organizaron los propios operadores, ahí no fue a instancias de la autoridad. Entonces ellos operativamente ya tienen la ciudad muy bien controlada. Ellos manejan sus itinerarios, ellos manejan sus roles. Falta que se organicen en empresa. Pensaban hacerlo en una sola empresa todos los concesionarios y ver de alguna manera
cómo cambiar la legislación para que operativamente les permita hacer todo esto que quieren hacer. Pero bueno, ahí van. Yo creo que en este año o el que sigue, más tardar, estarán organizados y bueno, Aguascalientes tendrá un muy buen transporte urbano, ¿no? Decía usted hace rato sobre los transportes en otras partes del mundo. Cuando nos hablaban del transporte en otros lados decíamos, no, pues el de Europa o el de... Pero en Latinoamérica hay unos casos verdaderamente para aprender. Uno de ellos, bueno, Curitiba, que es la cuna de los sistemas BRT. Acláranos que... El BRT quiere decir Bus Rapid Transit, que es prácticamente autobuses sobre carriles confinados. Pero hay otros que a lo mejor son pocos conocidos. Uno de ellos en Ciudad de Guatemala, en donde además ese corredor, el hecho de construir un corredor de transporte urbano, mitigó el tema de la seguridad, le dio vida a toda la zona por donde pasa el corredor, vida comercial, entonces transformó esa parte de la ciudad. El transporte es motor de transformación de los espacios públicos también. Otro ejemplo muy, muy famoso que es Bogotá. Ahí también todo el centro de Bogotá se renovó a partir de una obra de transporte público y siguen adelante, está creciendo el Transmilenio, así se llama el sistema. Mucho Perú se sumó también ya al tema de los carriles confinados, en Lima empieza a haber 2 líneas, en Chile también hay otro sistema, en fin, ahí van, esa ha sido la solución que las grandes ciudades han adoptado y con éxito. Entonces, bueno, pues nosotros sí podemos, Yo creo que hay soluciones, como en todo, pero se requiere voluntad de las partes. Así es. También voluntad política. A veces las autoridades no quieren meterse en problemas y prefieren dejar las cosas que sigan tal cual, porque finalmente se tocan intereses y lo que es más delicado, porque si al final el concesionario o el permisionario va a tener un mejor rendimiento por su inversión, va a dejar de tener pérdidas, pues debía tener cierta flexibilidad para aceptar ciertas prácticas. Sin embargo, el reto que implica lo desconocido, el reto que implica el cambio genera temores y eso hace que de alguna forma se protejan y no acepten muchas personas que se dedican al transporte, no acepten este tipo de modificaciones, este tipo de innovaciones. A lo largo de la historia, pues han estado tan manejados, han sido engañados más de una ocasión, han quedado mal con ellos muchas veces. Entonces, cuando uno se acerca con ellos a decirles, mira, ahora sí, vamos a trabajar, vamos a hacer este estudio, ayúdame con tu ruta o vamos a operar de esta otra manera, es muy difícil hacerlos creer, ¿no? Ya han sido tantas veces tamaleados, como dicen ahí en mi pueblo, que es muy difícil hacerlos entrar a un proyecto nuevo. Entonces aquí tendríamos que tener el concurso de la autoridad con el concurso de los líderes, sobre todo los fuertes, para que nos ayuden con los pequeños, ¿no? Veracruz yo creo que tiene soluciones, tiene calles, vialidades muy grandes para poder aprovechar y empezar a mover de otra manera al transporte. Yo creo que hay ejemplos muy buenos y además no tan complicados. Yo quiero narrar una experiencia que tuve, porque en una ocasión hace ya unos 15 años, un poquito más, me tocó asistir a una conferencia que dio el que fue alcalde de Curitiba, ahí en la Ciudad de México, y un arquitecto cuyo nombre no recuerdo. Después creo que fue gobernador del estado también, pero alguien que llegó a innovar. Entonces él decía, entre broma y serio, voy a darles 3 sugerencias para mejorar el transporte. Y decía, después de esto ustedes van a poder dar conferencias sobre el transporte y hasta cobrar. Y una de las cosas que decía él, dice, es un absurdo que automóviles y autobuses circulen en la misma calle. Unos estorban a los otros, hay desesperación, hay atascos son los embotellamientos. Entonces nosotros dijimos, vamos a cambiar todo para mejorar. ¿Y en qué consiste el primer cambio?
los autobuses en una calle y los automóviles en otra. Conclusión, no se estorban unos a otros, menos accidentes, más fluidez en el tráfico y poco a poco mejoró tanto el sistema de transporte público, o sea, los autobuses, que la gente empezó a dejar el coche en casa para abordar el autobús. Esa era una de las, pues de los cambios que implementó. Luego nos decía, es un problema, el autobús tiene el piso alto, la gente está en la banqueta, entonces tiene que subir varios escalones y son varias personas y algunos de ellos son ya de la tercera o cuarta edad. Cuesta mucho trabajo subir unos escalones, porque además tienen bastante peralte. Sí. Conclusión, puso unos tubos en las banquetas, obviamente son banquetas anchas, donde los escalones estaban en la entrada del tubo y el tubo desembocaba exactamente a la altura de la plataforma del camión. Por lo tanto, el tiempo que se perdía en subir para llegar a determinado nivel se hacía cuando el autobús no estaba. Estaban en el tubo, pero con túnel, con un piso elevado del propio túnel que coincidía con la altura del piso del camión, y eso eficientó las cosas. Sí. Y otro más es establecer un sistema de pago que se pagaba, ahora hay inclusive tarjetas, eso facilitaría las cosas, se pagaba en el momento de entrar al túnel. Conclusión, debe haber habido una maquinita y un torniquete para poder permitir el acceso de las personas, como sucede en el metro. Conclusión, se evitaba tiempo, se evitaba riesgo, el chofer no tenía que ir cobrando y dando el vuelto al mismo tiempo, se evitaba la pérdida de tiempo cuando coincidía el piso del autobús con el piso del túnel, y además un carril, una calle, quiero decir, solamente para el autobús, pues se logró una eficiencia del 100 o del 150%. Y todo eso viene sumando, no es tan complicado de implementar, pero a veces hace falta voluntad de las partes para aceptarlo. Sí, porque uno cree que lo difícil de todo esto es el dinero. Al final del día yo sostengo que el dinero se consigue. Cuando el proyecto es viable. Cuando el proyecto es viable, claro. Hay instancias, hay banca multilateral, en fin, que apoyan este tipo de proyectos. Los famosa venta de bonos de carbono, ¿no? En donde uno demuestra que si deja de emitir monóxido de carbono a la atmósfera, pues cada X toneladas que deja uno de emitir le dan tantos dólares para el proyecto. O sea, hay maneras de financiar este tipo de cosas. Pero lo más importante es la voluntad. Lo más importante es la voluntad de las dos partes del gobierno, pues porque también hay que hacer un cambio de leyes, hay que ajustar los marcos legales para darle vida operativa a estos sistemas y la voluntad del concesionario, pues para que esté dispuesto a cambiar, como usted decía, que no le tenga miedo, sino demostrar que es más productivo trabajar así que como lo hacen hoy día, ¿no? El cambio se va a hacer con nosotros, sin nosotros, sí, o a pesar de nosotros. Sí. Entonces más vale ponerse las pilas y cambiar. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más. Seguimos platicando con el ingeniero Óscar Aguirre Zarrabal, experto en transporte. Bueno, pues hemos platicado de alguna manera la problemática de los autobuses urbanos. Si quisiéramos alguna referencia de éxito, podemos decir, a los autobuses urbanos normalmente pues no les va tan bien, habrá excepciones, no les va tan bien, tienen pérdidas, mientras que los autobuses, no sé si uso el término adecuado, foráneos, sí, que dan servicio foráneo, pues les va mejor. ¿Por qué? Pues están bien organizados, compran pues de alguna manera, mediante algún mecanismo que les permite, por cuestión de escala, adquirir llantas, refacciones, baterías a menor precio. Les va mejor y pueden ir renovando el parque. Los autobuses, de verdad, en algunas líneas cada vez son mejores, tienen más comodidades. Ahora hasta películas nos pasan por el mismo precio. Los asientos son más cómodos. Yo tenía antes muchos problemas porque me subía a un autobús y no cabía. Entonces resulta que el asiento de adelante, si
adelante de mí, si lo inclinaban, pues me prensaban. Ahora tienen mayor espacio. A uno les va bien y a otro les va mal. La razón o la diferencia es la organización. La organización y que el autobús foráneo mide la oferta. O sea, ellos están muy pendientes la demanda. Están muy pendientes de su demanda. Ellos con un gran dinamismo mueven sus horarios, mueven sus frecuencias, porque vigilan muy bien su demanda. E inclusive bajan los precios. Hasta quiebran tarifas. Bajan los precios, ¿por qué? Porque si el autobús se va a ir con 3 pasajeros, pues a lo mejor sacan boletos al 50%. Sí. Y ¿quién no quiere viajar por medio boleto? Pagando medio precio. Pues de alguna manera logran incrementar su demanda de asientos. Aquí lo que tendría que hacerse en Veracruz, ya se hizo en Jalapa, es hacer lo que nosotros llamamos un estudio de movilidad, que básicamente es preguntarle a la gente a qué hora se mueve, cuál es la razón por la cual se mueve, y entonces decir, oye, tanta gente se mueve a tales horas. Y a tal lugar. Y a tal lugar, y en función de eso establecer rutas que satisfagan la necesidad de movilidad de esas personas. Y entonces veríamos cómo el factor de ocupación de los autobuses, que es el número de asientos, si tiene un autobús 30 asientos y el factor es del 90, bueno, pues ya llevamos ahí a 27 personas sentadas y no a lo mejor a 8, que es lo que pasa hoy día, ¿no? Un autobús lleno siempre va a dejar más dinero que uno vacío, pero también significaría que necesitamos menos autobuses de los que tenemos rodando. Entonces, le damos, por un lado, un llegue al costo operativo del concesionario, por otro lado, sacamos autobuses de las calles descongestionando, que hace bastante falta en nuestras ciudades, y por otro lado, pasamos a la hora y en el momento que la gente necesita moverse. El problema es que aquí todo está desvinculado, no hay una instancia, ni la autoridad, ni el concesionario, ni el usuario mismo proponen o dicen a qué hora necesito moverme. Siempre ha sido intuitivo. Yo sé que empiezo mi servicio a las 5 porque las escuelas abren a las 7, pero ¿por qué? No sé. Así ha sido siempre, así operaba mi abuelo, así operaba mi papá y así opero yo. Pero en otras condiciones, ¿no? Así es. Entonces, con un buen estudio, y además son estudios muy rápidos. En Jalapa se hizo con la Facultad de Estadística de la Universidad Veracruzana. Jalapa completo se levantó en 2 meses. Y tuvimos la fotografía de cómo se mueve la gente en Jalapa. Que por cierto, ahí nos sorprendimos porque el jalapeño camina y mucho. El clima lo permite. Aquí caminar 20 cuadras sí. A pleno sol, la gente lo piensa. Pero ahí va, ya caminan mucho, ¿no? Entonces, aquí tendríamos por lo menos esa fotografía y ya tendríamos elementos para decirle a los transportistas, mira, muévete por acá, muévete a tales horas y con tal autobús y verás cómo tus ingresos empiezan a mejorar versus tu costo operativo, ¿no? Pues es interesante esto, ojalá que si nos escuchan las autoridades, las entrantes y las salientes, y si nos escuchan algunos de los dirigentes de las distintas líneas transportistas que hay, pues pudieran tomar en cuenta esta sugerencia. Sobre todo que ahorita se está dando un cambio generacional y empiezan a tomar decisiones relevantes quienes ya tienen otro perfil, otro nivel de estudios, tienen acceso a Internet, son personas mejor conectadas con el mundo a través del Internet, y creo que eso les permitiría tener una visión más global de las cosas e implementar nuevas soluciones. Dicen que a grandes remedios, grandes soluciones. Así es. En México, por ejemplo, un actor que fue fundamental para el tema del Metrobús fue un señor que se llama Jesús Padilla. Él era el líder de la ruta 2 de microbuseros de insurgentes, que era una ruta muy brava, muy beligerante y que era difícil con los cuales era difícil tratar. Jesús se puso las pilas, se lo llevaron a Curitiba para que viera qué era lo que se estaba proponiendo. Regresó convencido de lo que había que hacerse y él fue en buena medida quien
convenció a sus compañeros de cambiar. Nosotros trajimos a Jesús en el 2005 a platicar con los líderes de acá. Y bueno, francamente también quedaron convencidos, pero lamentablemente en la autoridad no hubo eco para continuar. Pero bueno, llegamos a ser un evento muy exitoso, donde usted estuvo cuando era presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Un evento muy exitoso en el World Trade Center que lo repletamos de transportistas y salieron muy entusiasmados de lo que se pretendía hacer. Se invitó a las armadoras apoyan este tipo de transporte, pero bueno, la autoridad no jaló, no terminó de convencerse y se detuvo el A veces esfuerzo. las autoridades tienen otras prioridades, otros intereses, o les falta visión, pero yo creo que uno de los grandes problemas que se tienen de movilidad, que puede resolverse con un transporte eficiente, pues es algo que debería de atenderse de manera más eficaz y lograr cierta transformación. Estamos preocupados, por ejemplo, por la contaminación, estamos preocupados por los accidentes de tráfico, estamos acostumbrados a que la gente llega, yo entiendo, llega a trabajar muy molesta porque a lo mejor pasó hora y media arriba del camión, sí, con el riesgo de llegar tarde. Parte del trayecto lo hizo a lo mejor de pie o sentado en un asiento roto, sí, o en un asiento incómodo, y eso genera incomodidad que se refleja obviamente en el rendimiento en el trabajo. Así es. Si se resuelve el problema del transporte, podríamos abatir contaminación, abatir el número de accidentes, evitar los embotellamientos y pasar menos tiempo arriba de un autobús. Y ayuda también a cambiarle el rostro a la ciudad. Desde luego, desde luego. No solamente el bulevar es bonito, la ciudad con un buen transporte se vuelve otra ciudad, se vuelve una ciudad muy diferente. Y si al transporte le ponemos estaciones, bueno, hay una posibilidad de rescates de espacios públicos, en fin, hay una serie de elementos asociados al tema del transporte que modifican, mejoran el ambiente de las ciudades. Conclusión, la tecnología existe, sí, la posibilidad de obtener recursos existe, lo único que falta es voluntad. Vamos a una pausa, regresamos. Continuamos platicando con el ingeniero mecánico eléctrico Óscar Aguirre Zarrabal. Estamos hablando sobre el transporte público, sus retos, la problemática que tiene y las distintas soluciones que son viables cuando se suma la voluntad con el conocimiento y con el respaldo de las autoridades. Y la tecnología. Y la tecnología. Así es. En el tema de tecnología, bueno, pues hay todo, ¿no? Por ejemplo, en Hermosillo veíamos que una de las grandes quejas del transportista era que el estudiante y las personas de la tercera edad tenían, como en muchos lados, tarifas especiales y que abusaban de esa tarifa viajando a toda hora y demás. Entonces decían, a ver, ¿cómo le hacemos para que el estudiante viaje a la escuela a la hora que tiene que viajar? A esa hora le hacemos el descuento con mucho gusto, pero el resto del día no. Entonces ahí, por ejemplo, se dieron unas credenciales con un chip y el chip solamente hace el descuento a la hora que el estudiante tiene que viajar. A la persona de la tercera edad, bueno, igualmente identificada la credencial con un chip. ¿A qué quiero llegar? Hay la posibilidad de hacer prácticamente lo que sea en función de las reglas que la propia autoridad ponga o de las necesidades de operación del transportista. Hay centros de control, hay modelos de mantenimiento muy exitosos a nivel nacional. No necesitamos irnos muy lejos, hay empresas de transporte muy grandes que pueden y están dispuestas a compartir el know-how o la forma de operar sus talleres. En fin, es cuestión de que se quiera de verdad. Bueno, está ahí la propuesta en el aire, ojalá sea escuchada y ojalá la podamos implementar para poder tener un transporte público digno. Y hablando de este tema, estamos dejando a un lado, y quisiera que lo tocáramos, el tema de los taxis. Los taxis en Veracruz, pues para algunos es negocio, cuando el mismo propietario del vehículo es el propietario de las placas y es el que conduce.
Normalmente quien maneja, siendo propietario, cuida el vehículo, ve que no se maltrate, lo trae limpio, se nota inmediatamente cuando es dueño el que maneja. Esto no quiere decir que no haya choferes de taxi que, aunque no son propietarios, sean bastante responsables y tratan de que el vehículo quede o esté en buenas condiciones, con buena presentación, que sea un gusto poderse subir a una unidad de esta naturaleza. Pero en la medida que también el taxi mejore, y mejore porque es negocio, yo creo que muchos vamos a dejar el automóvil en casa por la comodidad de desplazarse en taxi sin tener que estar sufriendo con el parquímetro, sin tener que estar viendo dónde me estaciono. Yo uso taxi para poder ir al centro, para ir a algunos lugares donde es difícil estacionarse, prefiero el taxi. Sin embargo, muchos trabajadores del volante se quejan porque hay demasiada competencia, porque pasan muchas horas dando vueltas, gastando gasolina, sin poder levantar pasaje. Si suben mal las tarifas, la gente no se va a subir porque no puede pagar. Así es. Si no las suben, algunos van a seguir perdiendo y pierden, entre otras cosas, por varias razones, porque del taxi viven 3 personas. La persona que maneja, que tiene derecho a un salario, tiene derecho a un ingreso, la persona que aporta el taxi, que ahorró, invirtió, arriesgó y tiene derecho a cobrar una parte, pero lo que me parece pues bastante extraño y extremo es que quien por alguna razón consigue unas placas las rente. Entonces, sostener a 3 familias de una misma unidad, pues no es negocio, y si todavía a esto le agregamos la sobreoferta que hay de taxis, si a esto le agregamos, porque tengo entendido que se dieron en el pasado concesiones como si fuesen programas de cine, o sea, se saturaron las ciudades con los taxis, pues se llegó a la situación donde no es negocio para muchos. Esto no les permite renovar unidades, etcétera. En base a tu experiencia, para ser concreto, ¿cuál sería la solución para este tipo de transporte? Yo creo que, en primer lugar, coincido con ustedes, es un tema, es una aberración el tema de la renta de las placas, ¿sí? Y es una cuestión evidentemente permitida por la autoridad. No debería de poderse rentar una placa, ¿no? La placa es de quien es el dueño del carro y debería de ser así. El otro punto es, pues, medir la demanda igualmente, porque sí hay yo he visto en los números de los taxis 5,000 y 6,000 y dice uno, bueno, no puede ser tal la oferta de taxis en una ciudad que todos estén vacíos y que solamente cuando llueve es cuando hacen su agosto, ¿no? Pero el tema de rentar la placa sí me parece que no debería ser. La otra, no hay una regulación, vamos a llamarlo así, técnica, que indique cómo debe ser un taxi, qué modelo debe ser, etcétera. Es muy laxo en ese sentido la normatividad. Yo creo que hace mucha falta estudiar o tener mejores autoridades en ese sentido, mejores técnicos que digan qué tipo de coche, porque igualmente el coche queda a libertad de la persona que lo compra. ¿Sí? Yo puedo comprar una marca u otra dependiendo de, no sé si del crédito que me den o de la facilidad o del precio, y no todos los carros están hechos para durar en un servicio que debe ser, por lo menos trabajan 12, 15 horas diarias. No todos los coches están hechos para eso. Entonces, la propia autoridad debería estudiar, oye, ¿cuál es el automóvil que mejor funciona en Veracruz? ¿Cuál es el que necesitamos para esta ciudad? Y entonces sí, a lo mejor hacer acuerdos con las armadoras, hacer acuerdos. El Tsuru, que era el carro por excelencia, bueno, ya no lo hacen, que fue un coche muy exitoso en el tema de los taxis, y ahora todos los taxistas están probando de todas las marcas a ver a cuál le pegan.
Entonces hay que ver, hay que estudiarlo técnicamente, pero pues no lo tienen que hacer ellos, lo tiene que hacer la autoridad, para que esto sea rentable, pensando en que esto es un negocio. Y evidentemente acabar con el tema de la renta de placas. A mí eso me parece también una cosa extraña, ¿no? Una aberración. Hay una idea que yo tengo y la quiero expresar, que creo que ayudaría a mejorar más la ocupación. Normalmente los taxis, pues, todos los taxis en Veracruz, ninguno de ellos tiene un taxímetro, como sucede en otras ciudades. Entonces está sujeto a la disposición, buena voluntad, a veces del chofer. Ahorita la carrera mínima es de 35 pesos, pero resulta curioso, yo a veces voy a Comisión Federal de Electricidad, tomo un taxi y me cuesta 35. Al regreso, si lo tomo, me cobra 40, sí. Y si me descuido, 45. Hay casos donde la persona que va a usar el taxi no dispone de esa diferencia, tiene un presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace? No aborda el taxi. Y entonces los taxis andan pues dando vueltas muchas veces vacíos. ¿Qué sucedería si se le pone un taxímetro igual que en todas las ciudades grandes del mundo existe? Y a lo mejor la corrida mínima es de 15 o de 20 pesos. Alguien diría, vamos para atrás. No, eso es relativo, porque si yo tengo que caminar 10 cuadras en el sol, voy a tener que llegar a una cita todo sudado y tomo un taxi y me cuesta 15 pesos o 20 pesos, lo abordo y entonces a lo mejor bajando la tarifa van a obtener mayor ocupación. Conclusión, van a sacar más dinero. Eso cuesta trabajo de entender, pero hay personas que la verdad cuando le dicen, oye, ¿por qué no te vendiste en taxi? Estaba todo, es que me cobra 50 pesos de ida y 50 de vuelta. Es la mitad de lo que cobro en el día de mi salario. Y en el caso de quienes ganan el salario mínimo, ya ni lo pongamos de ejemplo, pero se puede consumir una buena parte del salario de las personas, entonces simplemente no abordan. Así es, digo, a mí me ha pasado lo mismo, me cuesta de ida 35 y de regreso 40, 45. Y si está lloviendo 50. Sí, le digo, pues qué, de regreso está de subidita o qué pasó, ¿no? El taxímetro se ha intentado poner un par de ocasiones ya aquí en Veracruz y ha sido un fracaso precisamente porque se quita la discrecionalidad de cobrarle según se deje. Según el sapo o la pedrada, ¿no? Yo lo veo cuando tomo taxis en lugares, igualmente que usted, tomo taxis para poder ir al centro. Cuando los tomo en lugares turísticos, que me quieren literalmente ver la cara de turista, me cobran, cuando normalmente pago 35, me quieren cobrar a veces 45, 50, le digo, oye, no, yo soy de aquí. Ese tipo de prácticas se acaban con el taxímetro. Entonces, ha habido un rechazo en buena medida porque esa discrecionalidad se acaba. Yo creo que es algo que se debe de pensar. Se trata no de que ganen menos, se trata no de que quiebren, se trata no de que suceda como algunos choferes que me encanta platicar con ellos. Dice, oiga, es que ayer trabajé de tal a tal hora y todo se me fue en la renta del carro y en el pago de la gasolina y para mí quedaron 20 pesos y trabajé 15 horas o 2 horas al día. Vaya, eso me da hasta pena escuchar eso porque pues es un trabajo muy cansado, muy pesado. A veces tienen que lidiar con gente buena, pero a veces tienen que lidiar con borrachos, con impertinentes, con gente prepotente, lo entendemos. Y sin embargo, no sacan ni siquiera lo de su sueldo. Conclusión, hay que buscar la forma de resolver esto con innovación y sobre todo asumiendo retos. Hay un negocio, una tienda, una cadena de tiendas, no voy a decir su nombre, pero era muy curioso. Resulta que vendían muy caro. Pues como vendían muy caro, yo prefería ir a los supers a comprar cuando necesitaba algo. Sin embargo, pues yo decía, es que tengo que tomar el carro, ir al súper, hacer fila, etcétera, cuando esta tienda está a 2 cuadras de mi casa. ¿Qué hicieron? Bajaron los precios
y las ventas se dispararon. Claro. Y la utilidad de esa cadena de tiendas se fue a las nubes. Conclusión, a veces bajar los precios como estrategia puede, suena un contrasentido, pero es real, puede generar más utilidades, más ocupación. Hay un ejemplo ahorita que es ya muy famoso en Veracruz de un gasolinero. No voy a decir dónde está para que no nos vayan a cobrar el comercial. Pero hay un gasolinero que decidió estar $1 abajo del precio publicado del día. Está aquí en la ciudad de Veracruz. ¿Qué está pasando? Que hay colas todo el día, desde la mañana hasta que anochece. Y le preguntaba, oiga, pues usted le está echando agua a la gasolina o qué le está poniendo. Me dice, no, simplemente ahora le estoy dando 3 y 4 veces la vuelta al tanque a la semana. Estoy vendiendo muchísimo más que lo que vendía yo vendiendo al precio de todos. Entonces, todo el mundo ya sabe quién es, todo el mundo va a cargar ahí, los taxistas cargan ahí. ¿Y los litros son de litro? Porque también no vaya a ser... Esa fue la otra pregunta que le hice, oiga, ¿y los litros son de litros? Me dice, yo le pongo a disposición la olla el día que usted quiera. Entonces, ahí hay un ejemplo claro. Y dice, mira, sí gano un poquito menos por litro, pero vendo una cantidad de litros espectacular que no estaba yo moviendo. Y ahora que también las gasolineras las han dado como pan caliente. Sí, sí. Entonces, ese es un ejemplo claro de bajar los precios y mejorar la utilidad. Pues son opciones. Yo creo que hay que cambiar mentalidades. Hace muchos años en la calle de 5 de Mayo estaba lleno de ferreteras. Ferreteras que el sábado en la tarde no abrían. Ferreteras que algunas de ellas, había una que estaba frente al Parque Zamora, donde inclusive la atención al público era bastante deficiente. Había casi que rogarle a los empleados del mostrador que te atendieran. Y de repente los supers empezaron a manejar cuestiones de ferretería. Hay otro negocio de ferretería tipo supermercado en las afueras de la ciudad que abre sábados y domingos, etcétera. Conclusión, las ferreteras del centro cerraron. Claro. ¿Por qué? Porque no era negocio, claro que era negocio, pero no cambiaron a tiempo, no modificaron criterios, no modificaron estrategias de ventas, siguieron con lo mismo. Conclusión, llegaron otros con más visión y estas ferreteras desaparecieron. Así muchos negocios, agencias de coches ha habido aquí famosas, han desaparecido. ¿Por qué? Porque había algunas que los sábados no trabajaban y el sábado era el único día que podía uno ir cuando quería uno renovar el carro, era el único día que tenía uno un poquito de tiempo, o el domingo, de ir a ver qué carro podía yo comprar. Mientras que ahora abren sábados, abren domingos, hay otro tipo de facilidades que dan. Se han tenido que ir adaptando. Y en ese aspecto, si logramos que el transporte público, ya sea en la modalidad de taxi o de autobuses urbanos, mejoren, vamos a salir ganando todos. Así es. Y además, abusados porque vienen las generaciones nuevas, muy dinámicas, muy demandantes. Con mucha visión. Con mucha visión y además, si no se sienten satisfechas, le dan la espalda a uno con una gran facilidad y son las que van a jubilarnos a todos nosotros. Antes de tiempo. Oscar, te agradezco muchísimo. Al contrario, ingeniero. Que hayas aceptado venir a platicar. Ha sido muy amena la plática, muy ilustrativa y sobre todo nos da mucho ánimo porque vemos que sí hay forma de arreglar las cosas. Hay que hacerlo con diferentes estrategias, hay que arriesgar, pero también hay que innovar y hay que aceptar que el cambio se va a hacer con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Así es. Muchísimas gracias. Mil gracias, ingeniero. Gracias a ti. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Ha sido una plática muy interesante con el ingeniero Aguirre Zarrabal. Los invitamos a que nos puedan escuchar y ver a través de internet la próxima semana en este mismo programa Líderes de Opinión. Hablo del próximo sábado. Les deseamos que pasen un estupendo fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto.